Ahí está, 16 en punto. Bueno, vayan contando como siempre dónde se conectan. Estábamos repasando en la parte previa, Lucas y Lana, estábamos repasando en la parte previa de dónde se conectaba cada uno. Y hacíamos memoria que tenemos gente del Instituto de Derecho del Trabajo de San Martín, del Instituto de Derecho del Trabajo de Morón, del Instituto de Derecho del Trabajo de San Isidro está el doctor Formaro y la doctora Marina Giordano. Del Colegio de San Martín está el doctor Gustavo Velezquez Sáenz, la doctora Andrea Sosa, ya la nombré. Ahí está la doctora Pendito, el doctor Calvo Suárez. Hoy tenemos tantas cosas para decir que tengo que arrancar ya mismo. Como decía recién en la previa, primero que nada, este agradecimiento, discúlpeme, pero es interno, pero ustedes lo tienen que saber, es para todo el equipo que está conmigo en este asunto, toda la comisión directiva de abogados del Fuero, el equipo de community manager de AFTE, que está Walter Preto, está mi hermana que también hace el diseño. Walter Preto se dedica mucho a la producción de contenidos. Especialmente también quiero agradecer a la doctora Patricia Trota, a la doctora Clarisa de Arce, al doctor Diego Calvo Suárez y a la doctora Andrea Sosa. Ahí está el doctor Fernando Cantini, debe estar desde Trenquelauquen o desde Pilar. Qué grande. Bien, novedades. Les cuento mientras vayan diciendo de dónde son. Estamos procesando la encuesta que hicimos sobre los juzgados que habilitan feria y cuáles no. O sea, cuestiones dentro de la feria. Hicimos todo un cuadro de casi todos los juzgados. Nos falta el 33, el 34, el 42 y alguno más. Así que Walter, si querés poner qué juzgados faltan, andá diciéndolos para que la gente colabore. Va a ser publicado esto en afte.com.ar. Pónganse a la página como favoritos, afte.com.ar. Esta es una iniciativa de la asociada Melanie Altamirano, en la que el grupo AFTE pudo colaborar. Como siempre, nosotros en las iniciativas de nuestros asociados las acompañamos 100%. Vamos a felicitar al doctor Esteban de Albuquerque y al doctor Ojeda porque en sus canales de YouTube llegaron a los 1000 suscriptores. Hay varios videos de temática laboral, inscríbanse. Son gente, bueno, el doctor Ojeda habló con nosotros la semana pasada, fue un éxito. El doctor de Albuquerque es un compañero mío de la cátedra, joven, un muchacho joven puedo decir. Ya vamos a hacer un video con él, Esteban, así que lo digo en vivo, para comprometernos ambos a hacer algún video, alguna producción sobre derecho del trabajo, por supuesto. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que hay un montón de cosas. De hecho, ayer, algo muy interesante, hicimos nuestro primer Zoom Pro, porque pagamos la versión Pro ahora, y tenemos el Zoom Pro sin límite de tiempo. Tuvimos un encuentro sobre firma digital con el doctor Ariel Ajinsky, y lo vamos a subir al canal de YouTube también. Está muy bueno, obviamente está bueno que todos lo puedan ver después, pero también está bueno que los asociados se metan en el momento, porque ahí pueden interactuar y hacer preguntas. Así que muy interesante las herramientas que aprendimos todos ayer. También les decimos que a cualquier miembro del grupo o asociado de abogados del Fuero quiere presentar algún trabajo que haya hecho sobre derecho laboral, las plataformas están a disposición. Escriban a info@abogadosdelfuero.org. Ahí, bueno, ahí está la doctora Clarisa de Arce, no sé si escuchó el agradecimiento que le hice, pero lo puede ver después grabado. Otra cosa que vamos a hacer en los próximos días es presentar una nota a la Cámara para que se actualicen los boletines temáticos. Es una herramienta de trabajo importante para nosotros, que de hecho la hemos subido a nuestro sitio. Y también necesitamos que haya criterios de los nuevos camaristas, porque hay muchos que se han jubilado. Entonces está bueno tener los criterios de los nuevos camaristas. Los que me preguntaban por quién nos hace el diseño gráfico es mi hermana. En Instagram la cuenta es @, yo lo voy a escribir acá. A ver si lo puedo escribir. @delfin.studio. Y el mail es delfina.altieri@gmail.com. 20% de descuento para los asociados en cuestiones de diseño gráfico y demás, que es a lo que ella se dedica. Esto lo voy a poner también en Instagram. Ahora. A ver si puedo entrar al vivo del Instagram. Ahí está. ¿Quién más está ahí? Hernán Miranda, Marisol Francese, Fermín Ascarate. ¿Quién más está ahí? Ahí está. Ahí estoy sacando
Hernán Miranda. Ahí está sacando el audio, son 4 y 5. ¿Qué más? Asóciense a Abogado del Fuero. Es gratuito, ¿bien? Estamos trabajando en más presentaciones, no solo para hacerlas ante la Cámara del Trabajo, el Consejo de la Magistratura, la Corte, sino también en la SRT, el BCRA, el ANSES, el Servicio de Salud, Superintendencia de Servicios de la Nación, Ministerio de Trabajo, SECLO, Colegio de Abogados, Universidades, Centro de Formación, entre otros organismos con los cuales interactuamos laboralmente. Hagan la siguiente reflexión. Entren a nuestro sitio web y vean todas las presentaciones que hicimos durante este año y entren al del Colegio de Abogados de la Capital Federal y vean qué hicieron y comparen. Saquen sus propias conclusiones. Bárbaros, hay Ceci Barreneche, Rocío Soledad. Y ahora, estos 5 minutos antes que entre el doctor Gabriel Gómez, vamos a hacer la editorial del día de la fecha, que tiene que ver con el día 7 de julio, el Día del Abogado Laboralista, del cual ya hablamos, por supuesto, la semana pasada. Pero fíjense una cosa, yo recorrí el sitio web del Colegio Público, el Twitter del Colegio Público, el Twitter de Jorge Rizzo, que maneja el del Colegio Público, porque lo retuitean todo el tiempo, no sé por qué, porque es una persona y no es el colegio, no sé por qué lo retuitean, y el Twitter de Gente de Derecho. En ninguno de esos 4 lugares hubo una sola mención del Día del Abogado Laboralista. Esto no es casualidad. No existimos para Jorge Rizzo, para Gente de Derecho o para el Colegio Público, que es de todos los abogados. Es el Día del Abogado Laboralista por ley nacional y ninguno de estos sujetos o entidades hizo una mera conmemoración. No es casualidad que durante 4 meses, estando la justicia cerrada, recién después de 3 meses, Rizzo se acordó que no lo iba a votar nadie y empezó a criticar. Y presentó un amparo para ir al estudio jurídico, que los que no pueden acceder por ser actividad esencial, no pueden ir. Es una vergüenza, como dice ahí Ingrid. Ahora, ¿qué pasó? Presentaron este amparo, que le rechazaron la cautelar y la juez no dio la orden para volver a los estudios, pero a diferencia de Jorge Rizzo, nosotros no nos vamos a burlar del fracaso del amparo, del fracaso parcial o fracaso total, porque es un fracaso para todos nosotros. Pero sí, acuérdense que Jorge Rizzo, hace 4 años, cuando nos rechazaron la vía de amparo por la crisis del fuero del trabajo, que la denunciamos hace más de 4 años, Jorge Rizzo festejó que nos rechazaron el amparo donde pedíamos mejores condiciones de trabajo, conectividad, presupuesto, limpieza. Todo lo que nosotros pedíamos si hubiese salido, hoy no hubiésemos tenido la justicia parada 4 años. Jorge Rizzo festejó. Y tengo los tweets guardados de su festejo. Entonces fíjense la diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros no vamos a festejar el fracaso de ese amparo que la juez tendría que haber dicho, ya mismo pueden abrir los estudios jurídicos. No, le dio 10 días hábiles al gobierno de la ciudad, rechazó la cautelar y le dijo 10 días hábiles para que se expida. Ya van a levantar la cuarentena para cuando se expida. Es realmente una vergüenza que no se haya conmemorado el Día del Abogado Laboralista en el Colegio Público, al margen de la agrupación de Jorge Rizzo, que es anti-abogado laboralista, ya está comprobadísimo. Él es el mismo colegio que se cayó cuando pusieron abogados gratis en las comisiones médicas. ¿Bien? Y ahora, encima, lamentablemente un amparo que fracasó, que nosotros no festejamos el fracaso del amparo, porque nos afecta directamente a todos. Distinto de lo que hizo Jorge Rizzo, que cuando entonces no le importan, nunca le importaron ni los justiciables, ni los judiciales que lo estaban apoyando, ni mucho menos los abogados laboralistas. Lo único que le importa es su proyecto propio político, que es él solo y siendo oficialista siempre. Porque fíjense que antes era de Cambiemos, hay una diputada que fue por Cambiemos que era de Gente de Derecho, después esta misma diputada fue electa para el Consejo de la Magistratura Ciudad, y ahora dejó de ser Cambiemos para ser oficialista y anti-Macri, haciendo un pacto con la gente del oficialismo. Yo no sé sinceramente si baja algún tipo de línea del Partido Justicialista diciendo que lo voten a Rizzo, si los compañeros del Partido Justicialista lo van a votar a un tipo que hasta hace 10 minutos era Macri. Por eso nosotros nos mantenemos al margen y lo único que nos importa es la abogacía, ¿bien? El ejercicio digno profesional. Nosotros
Somos una agrupación independiente de abogados que defendemos el ejercicio digno profesional. Y no tenemos ataduras con nadie, más que con nosotros mismos. Bien. Luego de esto, siendo las 4:10 de la tarde, le vamos a dar la bienvenida al doctor Gabriel Gómez, que lo vamos a presentar formalmente ahora cuando esté al aire. A ver si lo encuentro. Gabriel. Perfecto. Ahora sí, hablar, doctor. ¿Cómo estás? Perfecto, ahí lo escuchamos fuerte y claro. Doctor Gabriel Gómez, le hago la presentación formal ahora sí. Bueno, en este ciclo de charlas en vivo tenemos el honor de tener presente al doctor Gabriel Gómez, juez del Tribunal del Trabajo número 2 de San Miguel. Ustedes saben que si bien la asociación tiene sede en la capital federal, nuestro grupo y nuestros canales son netamente federales. Hemos tenido jueces de Avellaneda, de Lanús, de San Martín, de la Justicia Nacional, de Avellaneda, y hoy tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Gabriel Gómez, juez titular del Tribunal del Trabajo número 2 de San Miguel, que nos va a hablar de un tema que es muy útil para todos, porque casi todos los que estamos acá litigamos en la provincia de Buenos Aires, que es la interpretación de la prueba en el contexto de la nueva ley procesal. Doctor Gabriel Gómez, el micrófono es suyo, es un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Bueno, te agradezco mucho, Nahuel. En principio, agradecerte la posibilidad de compartir este espacio y de charlar un poco acerca de un tema que yo creo que no ha sido suficientemente tratado, abordado por los filósofos del derecho, por los teóricos del derecho, y por un tema que, como bien decís, tanto abogados como jueces todos los días tenemos una práctica cotidiana del tema de la prueba, ¿no? En este sentido, recordar cuántas materias respecto de prueba judicial tuvimos en la universidad. Ni siquiera por ahí en las partes de práctica se enseñó a probar. ¿Cuántas maestrías hay de por ahí derecho civil, derecho penal, derecho laboral, y cuántas acerca del derecho probatorio, ¿no? Existen maestrías acerca de derecho procesal, pero más que nada tratan la temática de, bueno, existen estos medios de prueba, podemos ofrecerlos en tal oportunidad, se ofrecen de esta manera, y bueno, pero en realidad acerca de la actividad probatoria hay muy poco. Hasta hace poco tiempo había una sola maestría acerca de derecho probatorio que daba la Universidad de Girona y alguna otra más en conjunto, y en Colombia también algunos cursos de especialización, pero no conozco alguna puntual en nuestro medio, ¿no? En nuestro país. Y esto que se da en la universidad, que se da también en los cursos de posgrado, también la vivimos por ahí, la vivimos los jueces, la viven los abogados. Un abogado que posiblemente trabajó, investigó acerca de los hechos, habló con su cliente acerca de cómo probar determinados hechos, y luego cuando vino al tribunal o hizo la audiencia de vista de causa, resulta que el juez le dijo, mire, con lo que dijo, dice, pero ¿por qué no le creyó a una parte y le creyó a la otra? ¿Por qué no creyó a este testigo y sí le creyó a este otro? ¿Sí? ¿Cómo valoró esa prueba? ¿Cómo resulta que todo este esfuerzo que yo hice en el momento de la valoración de la prueba es
en donde se, se, se juega todo el trabajo del abogado en el expediente, ¿verdad? Entonces es un momento muy importante, es una actividad muy importante y en general no hay demasiada, no se han ocupado, no nos hemos ocupado tampoco de esto, ¿sí? Se hacen consideraciones de derechos, se hacen de toda naturaleza, pero del punto de vista probatorio hay poco. Entonces, bueno, la idea era hablar un poco de prueba, porque se cambia el sistema en la ley de procedimiento de la provincia de Buenos Aires, se cambia la estructura, ¿sí? Y se cambia el sistema de valoración. Pero a mí me gustaría hablar un poco o dar algún detalle antes o dar algún marco respecto de lo que es la valoración de la prueba y en sí misma, ¿no? Esto más allá de cuál sea el fuero en el que uno trabaje, y también un poco cómo han sido los antecedentes y para poner un poco en contexto el tema de la valoración de la prueba, creo que es necesario hasta situarnos un poco antes en cuál es la finalidad de la prueba y hasta cuál es la finalidad del procedimiento mismo, porque va a depender del sistema en el que nosotros nos encontremos, del sistema tanto de valoración como del sistema jurídico, ¿sí? Nosotros tenemos el sistema adversarial, el sistema que también, no sé si para nuestra materia, pero en Argentina se está implementando el juicio por jurados, se está implementando la oralidad, se está implementando con mucha mayor fuerza la inmediación, la oralidad, incluso en sede penal los juicios por jurados están... Y es un modelo totalmente distinto al nuestro. Y entonces, en el modelo adversarial, el modelo norteamericano, el modelo ese tan famoso de la audiencia que nosotros conocemos, que muchas veces se da en la provincia de Buenos Aires, en la audiencia de vista de causa, es un modelo parecido, ¿sí? Sí. Solamente que no es el jurado quien decide, sino que somos los jueces en las cuestiones de hecho. Pero hay una fuerte presencia de la inmediación con la prueba. Y en ese modelo adversarial norteamericano, ¿cuál es la función de la prueba? Y convencer al jurado, ¿sí? Sí. Es un modelo que tiene unas reminiscencias a los modelos antiguos en donde quien ganaba la contienda, o sea, en los tiempos más antiguos, ¿no? Se definía con que, bueno, venía el sacerdote, bendecía las armas, se producía el duelo y el que ganaba era la parte que tenía razón. Bueno, en este modelo adversarial es una competencia deportiva. Digamos, hay un ganador y un vencedor y lo que interesa es resolver el conflicto que tienen esas dos partes. En nuestro sistema, en cambio, sí interesa resolver el conflicto, sí es vital resolver un conflicto, pero debe hacerse mediante una resolución justa. Entonces, mientras el contenido de la decisión no importa en aquel sistema, es trascendental en el nuestro. El contenido de la decisión tiene que ser una decisión justa. Y desde Kelsen para acá, la aplicación de las normas es una aplicación que se hace condicionada a que se cumplan determinadas circunstancias de hecho. Entonces, la norma dice, bueno, si se da A y B, entonces C. Le aplica la consecuencia. A partir de ahí, la averiguación de los hechos y que la sentencia se base sobre los hechos verdaderamente acaecidos es fundamental. Mientras que en el proceso por ahí norteamericano el juez es un árbitro, acá el juez decide y tiene que decidir en forma justa. Es uno de los principales, principios que tiene nuestra república, ¿verdad? Entonces decidimos, o entonces concluimos que la finalidad de la prueba y la finalidad del proceso es averiguar la verdad de los hechos.
Una verdad que, si bien filosóficamente la verdad tiene distintas acepciones y distintas concepciones, hablamos de una verdad por correspondencia, como dice Michele Tarufo, Michele Tarufo, siguiendo a un filósofo polaco que se llama Tarski, hizo famosa una frase que dice que el enunciado "la nieve es blanca" será verdadero si y solo si la nieve es blanca. Es decir, tiene que haber una correspondencia entre los hechos planteados por el abogado en los enunciados contenidos en la demanda con la realidad del mundo exterior. Me hace Y lo, acordar a pensamiento científico, el sí y solo sí, del claro, CBC del año 98. es importante que la apreciación de la prueba, la valoración de la prueba, tiene que ver con ese pensamiento científico, porque tiene que ser un razonamiento explicable para las partes. No tiene que ser, hablamos al principio de la falta de preocupación en torno. Hoy. A ver si se cortó. Se cortó, a ver si se le cortó a él o a nosotros. Se le congeló la imagen acá al doctor Gabriel Gómez. O algo así. A ver, sí. A ver, voy a ver si ahora vuelve a entrar. El tema está muy bueno, porque cuando me propuso el tema, el doctor, hay algo que era muy cierto, que a nosotros en la carrera no nos hacen tanto hincapié en la importancia de la prueba. ¿Bien? Ahí volvió Gabriel y ahí lo traigo de vuelta al aire. ¿Bien? Ahora Ahí sí, volvió Gabriel, bueno, adelante. me voy a apurar porque tengo miedo de que se corte del todo. Escúchame, estábamos hablando, entonces, pueden ser por dos cosas. Una, o la valoración de la prueba es un tema o la producción y la valoración es un tema muy fácil, es un tema muy accesible y no merece ser estudiado, Sí. o es un tema de absoluta discrecionalidad de los jueces y entonces por eso tampoco lo estudiamos. Yo creo que cualquiera de las dos soluciones a las que arribemos es peligrosa, es negativa. La actividad probatoria es una actividad dificultosa y además, si bien se adoptó el sistema de libre valoración de los jueces, de la libre valoración por los jueces de la prueba, hay que requerir que esa valoración sea debidamente explicada y justificada en la sentencia. En ese sentido, nosotros tenemos en el sistema de la ley 11653, la Corte de la Provincia ha señalado en muchísimos casos que la valoración en conciencia que establece la 11653 no es la misma valoración que establece la ley nueva, la 15057, que establece también el procedimiento civil en cuanto a las normas de la sana crítica. ¿Debe responder el procedimiento, la valoración en conciencia a las normas de la lógica? Y obviamente porque no puede haber una actividad jurisdiccional que no responda a las cuestiones de la lógica, ¿verdad? Pero es un sistema que por sus características está más relacionada con una valoración de la prueba subjetiva, ¿sí? Una valoración más subjetiva de la prueba, hacia una concepción persuasiva de la prueba. Cuando yo empecé a trabajar en tribunales,
en un tribunal laboral de la provincia de Buenos Aires, he escuchado a muchos viejos abogados y a muchos jueces decir, no, cuando el testigo entra y se sienta frente al estrado en la audiencia de vista de causa, yo me doy cuenta si miente o si no miente. Y eso lo hemos escuchado a muchas personas. Y hay muchos que critican el procedimiento laboral de capital porque dicen, no, mira, ahí la audiencia testimonial te la toma un empleado, escribe, y el testigo, si miente o no miente, no es lo mismo que ante los jueces. Bueno, yo creo que eso es absolutamente erróneo. Porque si el hecho, yo hace 10 años que trabajo de juez en San Miguel y hace 20 que trabajo en el Poder Judicial. Si eso me hubiera dado algunas dotes de adivinación, y podría darme cuenta si la gente me miente o no me miente, bueno. He escuchado a muchos abogados decir, no, porque el testigo si tartamudea o si de alguna manera me miró a los ojos o miró para otro lado, haciendo de eso un punto importante en la valoración de la prueba. Si el testigo me miró o si el testigo no me miró, o si el testigo miró para abajo, o si... Creo que estamos poniendo demasiado énfasis en el testigo y no en lo que el testigo dice. Por ejemplo, para hablar un poco de valoración de la prueba testimonial. Por eso decía, la concepción persuasiva de la prueba se basa en, fundamentalmente, que el hecho va a estar probado cuando se persuade al juzgador. ¿Sí? Y a partir de que el hecho probado está aprobado cuando el juez está persuadido de eso, no hay posibilidad de error. Porque el hecho probado... Oh, se le corta. No sé qué pasará que se le corta. Acá lo que vamos a hacer es mirar las... Ahí está. La inmediación como para valorar la prueba. Entonces, ahí voy a valorar si me mira, si no me mira, si se pone colorado. Pone el juez no motiva la sentencia. En las sentencias de la 11653 nosotros decimos con el testimonio de fulano de tal, y muchas, o sea, no está debidamente fundado por qué le creo o por qué no le creo a ese testigo. Que puede ser perito que brinde explicaciones o... Y además de la falta de motivación y como consecuencia de la falta de motivación no hay recurso. ¿Por qué? Porque si el superior no estuvo en la audiencia de vista de causa y yo no explico por qué le creí a uno y al otro no le creí, entonces el abogado no va a poder plantear ningún recurso. Bien. Como contracara de esta concepción, a partir de la aplicación de las reglas de la sana crítica en el procedimiento nuevo, entiendo que se abre una puerta con la creación de las cámaras de apelación y con la apreciación de las normas de la sana crítica, entiendo que se abre una puerta porque el hecho probado, a partir de ahora, va a ser considerado con una concepción racional. ¿Cuándo va a estar probado un hecho? No cuando esté convencido el juez, sino cuando existan suficientes elementos de prueba que conforme al estándar de prueba que tenga ese procedimiento, un estándar de prueba penal es superior a un estándar de prueba que tenemos en civil, que básicamente es la prevalencia de la prueba. Uno probó 51, otro probó 49. ¿Sí? Entonces, no va a tener que ver con el convencimiento, sino que va a tener que ver con los elementos de prueba y la corroboración de las hipótesis de la demandada y de la actora. En segundo lugar, la inmediación también va a existir en este nuevo procedimiento, pero la inmediación va a estar para que el juez pueda producir la práctica de la prueba, para que pueda controlar que se respeten las garantías y para que además pueda intervenir en la práctica de la prueba. Va a ser necesaria la motivación.
Y ahí hay un rol fundamental de parte de los abogados en la posibilidad de recurrir un mal razonamiento. Si yo baso una norma de las máximas de experiencia, ¿cuál puede ser? Una máxima de experiencia puede ser, bueno, mire, se conoce que el asfalto, los días de lluvia, está más resbaladizo y entonces a partir de ahí el frenado se estira un poco. Bueno, esa es una máxima de experiencia válida en la cual yo puedo fundamentar una decisión. Ahora, tengo que explicarla. No puedo decir, conforme las reglas de la máxima de experiencia, yo decido tal cosa. Bueno, ahí tiene que ver también un poco la parte de las exigencias por parte de los abogados. Entonces, va a haber una motivación más importante, ¿sí? Demostrar por qué las pruebas alcanzan al estándar de prueba requerido en esa materia, y además abre la puerta para que se puedan recurrir, porque además la audiencia va a estar videograbada y entonces entre la videograbación que va a hacer posible que el superior diga, mire, usted en la sentencia está diciendo que el hombre dijo blanco y en realidad el hombre no dijo blanco, dijo negro. Y en segundo lugar, con esta motivación en la que yo voy a explicar por qué decido de tal manera, por qué le doy valor convictivo superior a un testimonio que a otro, voy a poder justificar por qué estoy apelando a las cuestiones de hecho, que en la actualidad únicamente puede suceder cuando existe un absurdo. ¿Sí? Por eso yo entiendo que la reforma produce un enfoque diferente y un enfoque que es más racional, ¿sí? Tiene que ver con el sistema más racional de apreciación de la prueba. Gabriel, ¿usted lo entiende mejorador del sistema anterior, esta reforma? Yo entiendo que sí, entiendo que tiene o sea, a ver, tiene distintos aspectos. En algunos aspectos entiendo que es mejor, en por ejemplo. Y entiendo que en algunos otros aspectos va a provocar que, no sé si el tiempo en la resolución de los juicios que se busca que se mejore, que sea más corto, yo no sé si eso va a lograrse, yo entiendo que no. En principio, entonces, históricamente, si el testigo decía la verdad o mentía, le daban un hierro caliente y le decían, mire, si usted dijo la verdad, a pesar de que el hierro está incandescente, usted no se va a quemar porque Dios lo va a proteger y entonces vamos a ver que dijo la verdad. Y de ahí quedó aquella frase que dice todo testigo, porque evidentemente se quemaba. Luego, con la concepción persuasiva, digamos, tampoco me explican a mí, tampoco, luego el legislador le dijo al juez, bueno, mire, vienen, le dicen lo mismo, entonces usted va a considerar que está aprobado. Ahí me explicaban cómo hacer. Con la concepción persuasiva tampoco, porque me tienen que convencer. Y si yo estoy convencido no hay posibilidad de error, pero tampoco es muy racional. Ustedes tomen en cuenta que en Estados Unidos la vida de una persona se decide por un jurado en forma irracional. El jurado se persuade, pero no motiva su Hay decisión. una película que se llama 12 hombres en pugna que grafica completamente eso. Entonces, la concepción racional de la prueba y la epistemología con Michele Tarufo, con Beltrán Ferrer, con Nieva Fenol, vienen a mejorar un poco esto, el deporte, pero tampoco le explican al juez cómo hacer. Tampoco le explican cuándo el testigo miente o cuándo el testigo dice la verdad. Entonces, ¿cómo valoramos nosotros la prueba? Bueno, existe un norteamericano, o sea, que ha inventado el sistema matemático, que es un sistema que además de ser muy difícil el cálculo, para mí es inútil seguir hablando de si yo voy a tener por probado algo según un cálculo matemático probabilístico.
poco. Y únicamente a partir de las ciencias entiendo que se puede llegar a valorar la prueba. Entonces, según qué tipo de pruebas sean, busco en determinada ciencia a ver qué es lo que me dice y cómo puedo hacer. Puntualmente, la prueba más difícil de valorar es la testimonial, porque está eso que uno no sabe. Un testigo que venga y diga todo perfectamente y que no tenga ninguna contradicción y que se acuerde de todo al detalle, en general tampoco es demasiado fiable. Porque el que diga eso no conoció a un estafador o a un vendedor de autos usados. Con perdón de los vendedores de autos usados. No, vendedores, estafadores de autos usados, vamos a decirlo para no Entonces, meter a todos. lo que se ha determinado de alguna manera es que, y ha crecido mucho, es una disciplina experimental de la psicología que se llama psicología del testimonio. Que si bien no es absolutamente certera, no hay certeza, pero nos brinda algunos elementos a tener en cuenta en torno a cuándo un testigo dice la verdad o cuándo un testigo miente, o de qué maneras debe hacerse el interrogatorio, o sea, o si debe haber un interrogatorio o debe dejarse el testigo que se explaye para que pueda de alguna manera, la memoria se ha estudiado que tiene un proceso. Entonces, cuando uno empieza a ponerse en ese contexto, a acordarse hasta de las sensaciones que tenía en ese momento, Sí, empieza a recordar va activando cosas. circuitos de la memoria y va recordando más. Exactamente, exactamente. Sí. Entonces, un interrogatorio, como yo he escuchado cuando entré en tribunales, del juez que le decía, pero entonces usted lo conoce o no lo conoce, fulano, pero al final tal cosa, bueno, en principio le está dando información. Y después lo único que hace es que el testigo diga lo que uno quiere que diga. Y sí. Entonces, a partir de la formación, digo yo, a partir de la formación en torno a cómo realizar los interrogatorios, a partir de la formación en torno a cómo se tiene que establecer los criterios y el valor convictivo de las declaraciones, es como que vamos a ir mejorando nuestra actividad como abogados o como jueces. Un poco la charla era esta, en torno a la prueba testimonial, por ejemplo, que es, y para dejar algo claro, algo concreto, algo que podamos aplicar todos los días. Un testigo que en principio pueda contextualizar cómo era el lugar, en qué momento, por qué razón estaba ahí, ¿sí? Que pueda poner en contexto su relato. Un testigo que no sea coherente, que no tenga contradicciones grandes. Alguna contradicción puede tener, porque de hecho puede haberlas, pero pequeñas, no contradicciones con cuestiones importantes del relato, ¿sí? Entonces, que pueda poner en contexto, que no tenga grandes contradicciones en cuanto a lo que está diciendo, que no tenga declaraciones oportunistas, que no diga, no, yo me acuerdo porque yo tengo una memoria bárbara y entonces yo de esto, es una declaración oportunista, me hace dudar respecto a la veracidad de ese testimonio. Y que además sea corroborado por algún otro testigo o por algún otro medio de prueba, que me den elementos de prueba que me sirvan para apoyar esa declaración testimonial, es un testigo que medianamente dice la verdad. Bien, doctor. Me encanta el tema. Tenemos mucha gente enganchada, más de 120 personas entre entre las dos transmisiones. Hay varias preguntas. Ahí se me vino una de la doctora Clarisa de Arce, que es secretaria de la asociación, que dice, justamente por lo que usted decía, que primero hay que escuchar lo que dice y después lo que hace el testigo, es hasta qué punto analizan los magistrados lo que se entiende
normalmente como comunicación no verbal del testigo. Es decir, cuando el testigo dice sí, no, ¿se entiende? Claro, entiendo y comento algo que me pasó a mí. Eh, en principio, o hace algunos años, yo le di o me dediqué a estudiar un poco la comunicación no verbal. Y confieso que uno puede caer en creer en esa cuestión, en esa... No, no sé decirles, no es ciencia, digamos, no está probado científicamente eso, pero tiene mucho sentido común. ¿Qué es lo que se le pide a los jueces? Bueno, que tengamos sentido común. Ahora, lo fundamental para mí es concentrarnos en lo que el testigo dice y no en lo que el testigo hace. En la comunicación no verbal del testigo no me baso. No basaría una decisión en el comportamiento no verbal del testigo, porque puede que el testigo esté nervioso, porque no está acostumbrado a estar dentro de un tribunal, y entonces posiblemente no mire para abajo y no me mire, y una de las reglas de la cuestión no verbal es que quien no mira no sé cuánto tanto por ciento a los ojos es una persona que miente, O y que puede haga ser que así, o que haga así, que la, se siente incómodo, pero la por ahí es persona, incómodo el puede ser, nerviosismo de tener tres jueces encima, exacto, ¿no? entonces la persona está incómoda porque está diciendo la verdad y sabe que con ese decir la verdad está perjudicando a su empleador, muy probablemente, y está incómodo entonces. Bien, Entonces, eso yo entiendo que debemos concentrarnos más en lo que el testigo dice y analizarlo de acuerdo a estos parámetros que por ahí yo muy por arriba doy, y no con el comportamiento no verbal del testigo. bien, doctor. Otro tema de prueba bien moderno, que son dudas que nos alcanzan los colegas, dicen, ¿hasta qué punto vale como prueba el WhatsApp, si sirve o no, y que, si ha tenido usted algún tema con prueba documental a través de WhatsApp en su tribunal o no, y cómo lo han resuelto? Nosotros no hemos tenido todavía respecto de prueba en torno a eso. Yo entiendo que la prueba electrónica es susceptible de ser periciado el teléfono. Es, para mí es plenamente válido. Más, por ejemplo, con los sistemas actuales, una persona que pida una pericia, y con esto por ahí no sé, pero se me ocurre, si el teléfono del que dice ser trabajador está todos los días, de lunes a viernes, en tal horario, situado en tal lugar, en donde el empleador tiene su establecimiento, la Geolocalización. prueba es una prueba perfectamente válida, si la Bien, relación laboral está desconocida. No, mire, este hombre vino una vez, bueno, pero mire, acá me están diciendo el teléfono que este hombre estuvo presente permanentemente, de lunes a viernes, en tal horario, en tal lugar. Digo, es importante. muy interesante probar. Es un indicio más que sumado al resto forman la convicción, ¿no? Exacto, sí, sí, es un indicio bastante fuerte, digamos, ¿no? Eh, Así que sí, yo todavía nosotros no hemos tenido puntualmente, pero sí, considero que es válida. Bien, hay otra que tiene que ver con, a ver si tiene algún criterio, si le pasó, que es con el tema del intercambio epistolar. Hay algunos magistrados que consideran que si el trabajador notifica hoy a un domicilio de una empresa que no es esencial y está cerrado por pandemia, no lo consideran notificado. Dice que el trabajador tendría que arbitrar los medios, inclusive hasta para mandarle el TCR a la casa del empleador, si, buscándolo por Gnosis o por otro lado. Qué interesante esto, ¿no? Porque lo acaban de plantear, a mí no me pasó. Yo creería que el empleador debería arbitrar los medios para recibir la correspondencia en su sede, pero es mi opinión, por eso le pregunto a usted. Mire, mire, Sí. mirá, Nahuel, nosotros no hemos tenido ninguna cuestión así, pero la realidad, y se me ocurre, que como
cuando uno vive en un lugar alejado, en donde uno conoce que el correo no llega, que el correo tiene problemas, tiene la carga a veces, fijarse si le ha llegado alguna comunicación, en este mismo sentido, y más cuando se trata de un empleador que tiene que recepcionar su correspondencia, entiendo que hay elementos como para considerar válida esa notificación. De cualquier manera, no es una respuesta realmente... tendría que analizar las cuestiones puntuales de cada caso, ¿verdad? Pero entiendo que hay elementos como para considerar que, así como hay una carga en quien remite, también hay una carga del receptor. También existe una responsabilidad de quien tiene que recibir. De hecho, cuando se notifica en el domicilio legal de una persona jurídica, ahí se considera que está notificado, a pesar de que la persona jurídica no está domiciliada en ese lugar hace años. ¿Sí? Perfecto. Acá otra bien moderna que nos hace pensar así en voz alta, que es, ¿qué pasa con la comunicación de despido por correo electrónico, por ejemplo, del empleador al trabajador? No es, Eh, es medio fehaciente, no lo es como el despido verbal, ante despido verbal aclare, ante despido por correo aclare. el asunto, sería, nosotros como eh, magistrados o funcionarios del Poder Judicial tenemos un email oficial y tenemos una carga de recepción de los emails que nos lleguen a ese correo oficial. ¿Por qué? Porque, bueno, si la Corte presupone que lo que me mandó yo me notifiqué y tengo la carga de entrar ahí todos los días para ver cuáles son las notificaciones que me mandaron. En el caso de un trabajador común que tenga un mail particular y que no tenga la carga de ingresar ahí, yo no sé en cuándo entró en la esfera de conocimiento del trabajador, a ciencia cierta. Es Porque más no sé si difícil. entró en ese email o tiene 20 casillas y qué sé yo, y en ese no. La verdad que también sería una cuestión de prueba también, porque sería una cuestión de prueba el hecho de que demostrar que el trabajador ingresó en su casilla de correo y la ley es anterior a todo esto y dice solamente que tiene que ser por escrito y el correo electrónico está escrito. Bien, acá está conectado el doctor León Piasex, es presidente de abogados laboralistas. Pregunta, interesante también, cuando habló de geolocalización, si la SUBE estuviera personalizada, es decir, si tiene titularidad, ¿la tomarían como una prueba más de que el testigo se trasladó de un lugar a otro, por ejemplo? O, por ejemplo, decía que era repartidor para este y recorría por todos lados, ¿no? Se condice el remito con la SUBE. Claro, o sea, es perfectamente válido eso. El tema es, eso desafía el ingenio de los abogados a la hora de tener que probar estas cuestiones. Si yo digo que soy repartidor de una empresa X y mi teléfono está en todos los locales que son clientes de esa empresa, bueno, o sea, evidentemente que estoy teniendo un elemento de convicción importante. Bien. Una más, doctor, aprovechando su sabiduría y su experiencia. Eh, Acá Palermo Abogada desde Instagram dice, desde su punto de vista, y seguramente lo puede hablar con libertad porque algún caso habrá tenido en el tribunal, ¿cuáles son las pruebas que ustedes como magistrados toman más fuertes para acreditar los temas de mobbing? Claro. Los temas entiendo que puede haber todo tipo de prueba que acredite eso. ¿Por qué? Porque puede haber una diferencia de salario ante por ahí la misma tarea, puede haber. Nosotros puntualmente hemos tenido algún caso y la testimonial también fue la prueba definitiva. Pero eso no quiere decir que no se pueda probar por otro medio de prueba. Eh,
Yo creo que el desafío nuestro y de todos, de los abogados y de los jueces, es estar permanentemente actualizándonos y viendo de qué forma podemos llevar adelante la tarea, ¿no? En el caso de nosotros, bueno, ustedes lo plantean y ustedes plantean las pruebas, pero ustedes ofrecen las pruebas y producen las pruebas. Pero es importante ante el cambio tan rápido, el hecho de estar eh, permanentemente actualizados con eso. Bien, acá hay una pregunta que un poco se respondió, ya estamos con lo último, pues son y 51, que dice una colega acá en Instagram, si en el caso de despido comunicado por WhatsApp es válida la notificación. Sí. Bien, yo entiendo que sí, en parte, pero a ver, no es ahí hay un poco más de certeza respecto del mail de cuándo le llegó, pero va a estar sometido a una pericial, ¿o no? ¿Usted qué opina, doctor? El tema va a estar sometido a una perilla informática y incluso en ese caso se puede determinar hasta en qué momento abrió, en qué momento no solo que le llegó, igual en el caso de un medio tan instantáneo como el WhatsApp, quizás no es como el email que por ahí la persona tiene dos o tres y a uno no entra, o la verdad que pero en el caso del WhatsApp entiendo que si va a surgir de la pericia en qué momento le llegó y en qué momento lo leyó. Después va a ser una cuestión de prueba también por parte del trabajador, quizá que no fue él el que lo abrió. Además, supongamos que no es medio fehaciente y en el medio el trabajador intima por la 24013 y ¿qué pasa? Claro. O Yo sea, no lo recomendaría si tengo que asesorar a un empleador decirle que despida por WhatsApp. no, o sea, de ninguna manera. Mire, o sea, si habría que recomendarle algo, eh, no sería eso. Hay, nosotros tuvimos algunos casos ahora con el decreto de la imposibilidad de despedir de algún colega que, viviendo los trabajadores en una localidad distante del estudio donde él hacía las comunicaciones, justo en ese momento lo mandó desde el que le quedaba una cuadra del estudio, de la sucursal esa. Entonces, entre que fue el centro de distribución, después fue al otro de la localidad donde quedaba el domicilio del trabajador, y después se lo llevaron al trabajador, eh, tardó 4 o 5 días, y cuando recepciona, ¿sí? Nosotros sabemos que la comunicación Es es receptiva. servicia, cuando recepciona ya estaba vigente el decreto. Mientras Claro. que cuando lo remitió, tenía varios días durante los cuales si bien considero que es un ilícito, ¿sí? El despido es un ilícito laboral, tolerado, que se fija una indemnización, etcétera, etcétera, pero el despido sin causa, ¿no? Estamos hablando, Sí. eh, hubiera sido válido porque le hubiera llegado con anterioridad a la vigencia de la imposibilidad de despedir. Bien. Doctor, la verdad que un éxito. Justo ahora nos están llegando un montón de preguntas más porque evidentemente le debe gustar la forma en que usted responde, con claridad y sin eludir el punto, pero el tiempo es tirano y queremos usar los últimos minutos para que usted diga la reflexión final que quiera dar y ya cerrar la transmisión. Así que, doctor Gabriel Gómez, muy agradecido que haya estado aquí con nosotros hoy. Impresionante, más de 100 personas conectadas en todo momento, 120, podemos tener los números exactos, pero tiene el micrófono, doctor Gabriel Gómez, para las últimas palabras. Bueno, no, nada, simplemente agradecerles, agradecer a vos, agradecer que exista por ahí un espacio donde podamos intercambiar opiniones y dialogar con
temas que queremos y de los temas que nos interesan. Así que muy agradecido con todos ustedes, con vos y con toda la gente que ha participado. Bueno, doctor, acá ya están pidiendo otra charla. Capaz que la hacemos en modalidad Zoom, que es más interactiva todavía. Lo comprometemos al aire. Estamos muy contentos, el público agradece realmente en las dos redes. Después estas charlas, usted sabe que las miran más de 500 personas en una semana. Nos ven del Instituto de Derecho del Trabajo de San Martín, de San Isidro, de Morón, de la Avellaneda Lanús, de todos lados. Ahí la doctora Patricia Toro también saluda. Así que, doctor Gabriel Gómez, juez del Tribunal del Trabajo número 2 de San Miguel, muchas gracias por haber estado hoy en AFTE en vivo con nosotros. Un abrazo a todos, muchas gracias. Bien, hasta luego. Ahí lo despedimos al doctor Gabriel Gómez. Quedan los últimos 2 o 3 minutos para hacer el cierre. Acuérdense que el Colegio Público de Abogados y la gente que lo conduce no conmemoró el Día del Abogado Laboralista. Memoria a la hora de votar, queridos y queridas colegas. Semana próxima vamos a tener un Zoom con el doctor Nesis, director del SECLO, contando todo sobre cómo funciona el SECLO hoy, exclusivo para asociados. El que no está asociado, asóciese ahora, no pierda tiempo. Nuestra frase de despedida. En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Podrán robarnos las ideas, pero nunca la creatividad. Y que Dios nos bendiga a todos. Esto fue AFTE en vivo, miércoles 15 de julio de 2020. Mi nombre es Nahuel Altieri, somos la Asociación Abogado del Fuero. Muchas gracias a todos. Los quiero, nos vemos el miércoles que viene.